despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar y eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar y eres todo lo que quiero y más. Buenas noches, buenas noches. De verdad que un gusto tenerlo aquí en este programa Iglesia en Casa. Esta es su iglesia. De verdad que bendecido por Dios y agradeciéndole a Dios la oportunidad que nos da de poder estar un día más de pie, un día más con salud. Y quiero empezar contándole algo, diciéndole que estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos difíciles. Y para los tiempos difíciles se ocupan hombres y mujeres valientes. Jóvenes valientes que se levanten y que defiendan aquello que Dios les ha legado. Quiero empezar contándoles algo sobre la espada samurái y el guerrero samurái. Esto me encontré algunos detalles que quiero compartirlos con usted. Por ejemplo, que para construir la espada o para diseñar la espada se ocupa un acero que solo se saca de una mina, y esta mina se llama la mina de los dioses. Vean qué tremendo esto, porque este acero solo se consigue ahí. El artesano va, toma el acero, lo mete en un horno especial y lo tiene durante 3 días a 1000 grados centígrados. ¿Para qué? Para limpiarle toda aquella impureza que tenga el acero, porque con ese material que sale de ahí va a forjar la espada, y esta espada es una espada inquebrable, es una espada que no se puede quebrar. Entonces el artesano tiene que meterlo ahí en el fuego durante 3 días. También me encontré que a la hora de hacer la espada, después de que tiene el bloque de acero, vuelve otra vez a meterle al fuego, y cuando lo saca empieza con el mazo a darle la forma
a la espada, empieza a darle la forma a la espada y después de darle la forma, vuelve a meter otra vez al fuego, vuelve otra vez a darle el mazo hasta que él consigue la forma perfecta de la espada. Después de que consigue la forma perfecta, viene un proceso de pulido y lo agarran con lija y otros materiales y empiezan a pulir aquel metal y aquella espada hasta que quede una espada reluciente y lista para entregársela al guerrero. No sé si sabía que la palabra samurái significa servidor. La palabra samurái significa el que sirve. Y el samurái servía a un amo, a un señor. Y él, la virtud que tenía era que él servía a este hombre o a este amo que tenía y prefería morir antes de quedarle mal a su señor, antes de fallarle a su señor. Él prefería la muerte antes de fallarle a su señor. Entonces, hoy en estos tiempos, ¿sí? En estos tiempos peligrosos, ocupamos gente valiente, porque la iglesia pasa momentos muy difíciles. La iglesia pasa momentos de oscuridad. En este tiempo, con todo lo que está pasando y todo lo que está pasando a nivel mundial, todo lo que trae este virus, ha querido callar la voz de la iglesia, ha querido callar la voz de Dios. A la iglesia la quieren destruir. Hoy quieren callar la iglesia, o quieren matar a la iglesia, es lo que quieren hacer, matar la iglesia. Y sabemos que en medio de todas estas cosas, te entendemos algo: la valentía, el carácter, el temple y la firmeza no se prueban en la paz y en la abundancia. Solamente se prueban en tiempos difíciles. Solamente ahí se prueban estos 4 elementos de un hombre valiente. Usted que me está viendo, mi amigo, mi amiga que me está viendo, hombres valientes se prueban estas 4 características solo en tiempos difíciles. Y hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Dios ocupa a hombres y mujeres valientes, hombres que se levanten y que levanten su mano para decir: yo estoy aquí enfrente para defender el legado que Dios ha dejado, la iglesia. Aunque algunos en algún momento en este tiempo se hayan ido y hayan abandonado la iglesia, ya no se conectan como antes, ya no asisten al GC virtual y todas estas cosas pasen y usted lo esté mirando, usted hoy permanece de pie. Y a usted es el que le hablo. ¿Por qué? Porque Dios lo ocupa. Dios ocupa valientes como usted. Y me encontré una historia en la Biblia que me llama mucho la atención. En 2 Samuel 23 habla de un hombre que cuando en tiempos difíciles se encuentra con David en una cueva. Este hombre se encuentra con David en una cueva y tiempo después, cuando David es nombrado como rey, él llega donde David. Seguramente no llega en las mejores condiciones, seguramente llegó en apuros porque venía saliendo de allá donde estaba en esa cueva, venía cargado de deudas y venía con un montón de cosas, seguramente amargado también por todas las cosas que estaba pasando, pero llega donde David y se encuentra con David y David le cambia el destino. Y más adelante, 2 Samuel 23:11, empieza a hablar porque hay una historia sobre los filisteos. Los filisteos están atacando, suben a los campos que tienen sembrados los hijos de Israel, la iglesia, ¿sí? Suben a los campos y empiezan a robarse los alimentos. La palabra de Dios es el alimento del alma. Óigalo bien, la palabra de Dios es el alimento del alma. Y estos hombres suben a robarse los alimentos y dejan al pueblo de Israel, dejan a la iglesia sin la palabra de Dios. Pero este hombre, Sama tenía un pequeño lugar, un lugar plantado con lentejas. Sama tenía este lugar y él lo defendía. No era mucho, pero le digo una cosa, era suyo. No era mucho lo que tenía, pero era de Sama. ¿Sí? Era de Sama, él lo había sembrado, él había puesto su vida en él, había puesto esfuerzo, había puesto trabajo, había puesto sudor en él. Hoy usted se ha levantado en medio de todas las cosas y usted ha puesto la mano en la iglesia. ¿Sí? Usted ha estado ahí presente y hoy usted que nos sigue, usted sigue presente. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa está diseñado para que usted se vaya. Pero los hombres valientes permanecen, los hombres valientes permanecen. ¿Sí? La esperanza de Sama estaba en aquel terreno, estaba en aquel lugar. Y en 2 Samuel, más adelante, en 23:12, dice: pero Sama, al ver que los filisteos subían, dijo: no, yo no puedo permitir que esto siga pasando. Y Sama se va y dice: y se plantó en medio del campo y lo defendió.
Hoy Dios ocupa que en medio de lo que está pasando te levantes como un valiente y defiendas la iglesia en la que Dios te puso. Hoy esta es la encomienda para hombres valientes y mujeres de fe, hombres que no se han ido, que han permanecido aún creyendo en medio de la nada, que Dios va a tener una respuesta y va a traer una respuesta. Sama defendió su campo, ¿sí? Y aún así puso su vida en peligro. El samurái prefiere morir antes de fallarle a su amo. Hoy necesitamos hombres de este estilo. Yo sé que usted que me está oyendo es un hombre y una mujer de este estilo. Usted lo es. Por eso le hablo a usted. Y quiero leerle también, porque un hombre de estos, le voy a decir algo. En Daniel 11:32, oiga lo que dice Daniel 11:32, dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dios necesita que en medio de todas las cosas te esfuerces, pero que también actúes, que también acciones tu fe, que también acciones tu valentía. Porque le dije que el valor y el temple solo se prueban en la adversidad. Y hoy estamos con los vientos contrarios. La iglesia hoy está con los vientos contrarios. Sama defendió su terreno. ¿Por qué? Porque era la heredad de su familia. Hoy necesitas levantarte y defender tu iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que queda de la palabra de Dios para tus hijos, para tu generación completa. Hoy tienes que saber que la familia y la iglesia tienen que permanecer y tienen que prevalecer. Tienen que estar de pie. Y necesitamos de usted, lo necesitamos de pie. Hoy no puedes dejar que una minoría ni estos movimientos callen la voz de la iglesia. No lo puedes permitir. Tienes que levantarte. Sama se levantó firme, creyó en él. Había un gran detalle, pero él se levantó para defender su terreno. ¿Sí? Sin miedo. A pesar de ver aquel montón y aquel ejército que venía, él se levantó y lo defendió. Hoy Dios ocupa que estés de pie. Hoy Dios ocupa que te levantes. Porque todo aquel que defiende lo que es de Dios, todo aquel que defiende lo que huele a Dios, todo aquel que defiende lo que emana de Dios, le digo una cosa: Dios lo bendecirá y Dios lo hará engrandecer. Voy terminando y le digo que en 2 Samuel 23:12 dice que todo aquel hombre que se levante con fe, que se levante con fuerza y que se levante creyendo, dice, el Señor le dará una gran victoria. Hoy usted no está solo, usted tiene al Rey de Reyes, tiene al jefe de los ejércitos del cielo. No te preocupes, Dios ocupa que te levantes hoy en medio de la nada, que sigas, que no dejes que pase el tiempo. Este es el tiempo de actuar. En primera de Josué dice que Dios le dijo a José: levántate y esfuérzate. Hoy Dios necesita que te levantes, que cambies de posición y que hagas una acción, que te esfuerces para defender el legado que Dios está dejando, para que esto no apague la voz de la iglesia. Este es el tiempo de cambiar de actitud, este es el tiempo de cambiar de posición, porque este es tu tiempo y el tiempo es ahora. Heme aquí, Jesús, queremos
Bendiciones, bendiciones. Quiero comentarle algo que vino a mi corazón. Estaba recordando la historia de un hombre porque quiero hablarle sobre la gratitud. Estaba recordando la historia de un hombre. Este hombre era un sabio de la palabra y tenía por costumbre leer en su oficina. Y un día sentado en su escritorio, el hombre está sentado, está leyendo un libro, ¿sí? Y lo toma el sueño y cae dormido sobre el libro. Él se despierta en un sueño, ¿sí? Y está en el cielo. Camina un poco y mira unas puertas grandes en el fondo y se va para las puertas grandes. Cuando va llegando, a la par de las puertas hay dos ángeles resguardando las puertas. Él llega donde los ángeles y los ángeles le preguntan: ¿quién es usted? Y él le contesta: yo soy tal persona. Y dice: ok, ¿y qué es lo que quiere? Y dice: es que yo tengo unas peticiones y quiero ir al trono de Dios a poner estas peticiones en el trono de Dios. Y los ángeles le dicen: ¿y usted sabe cuáles son las palabras para accesar aquí? Y el hombre queda pensando, medita un rato, da vueltas y se acuerda y dice: sí, son estas y estas. Y se abrieron las puertas. Abren las puertas, el hombre le camina un poco y le dicen los ángeles: más adelante va a encontrar otras puertas. Vaya y ahí le van a decir qué es lo que tiene que hacer. Cuando el hombre llega a las segundas puertas, son unas puertas iguales, altas, grandes, y hay dos ángeles custodiando las puertas. Le preguntan que a qué viene. Y el hombre le dice: vengo a dejar unas peticiones al trono de Dios. Las puertas se abren, el hombre logra ingresar y le dicen los ángeles: vaya y camine, va a encontrar una sala de espera. Va a haber mucha gente, tome asiento y en cualquier momento lo llaman. El hombre va, de verdad, encuentra una sala de espera, hay un montón de gente y el hombre se sienta. Hay unas puertas grandes de oro, él ve unas puertas en el fondo de oro. Y hay dos ángeles custodiando. Cuando dicen el nombre, el hombre se para y va, camina hacia las puertas de oro. Cuando llega a las puertas de oro, los ángeles le dicen: ¿qué es lo que viene a hacer? Y él le dice: es que traigo unas peticiones para el trono de Dios, para ponerlas en el trono de Dios. Y le dicen los ángeles: ¿sabe cuáles son las palabras para abrir estas puertas? Y el hombre dice: sí, dice las palabras y las puertas se abren. Y cuando las puertas se abren, detrás de las puertas hay una luz tan brillante que el hombre no puede mirar aquello y no puede mirar aquello, y él trata de entrar dentro de donde las puertas se abren, él no puede entrar y se despierta en el hospital. Tiene 6 meses de estar en estado de coma. Después del sueño que tuvo, estuvo 6 meses en estado de coma. Cuando él abre los ojos, su esposa está a la par, sus hijos están sentados en una silla y la esposa se levanta y llora de alegría de verlo. Sus hijos se tiran, lo abrazan, porque el hombre regresó después de 6 meses de no estar. Y el hombre llora, y aquel momento es un momento tan tremendo. Sale del hospital, se va a su casa, y al tiempo, como todo hombre que le gusta la palabra, vuelve a seguir y vuelve a leer. Y estando en su escritorio, vuelve otra vez a dormirse sobre el libro. Y se vuelve a despertar delante de las primeras puertas. El hombre llega, va donde los ángeles, y los ángeles no le preguntan el nombre. Solo le dice: ¿qué quieres? Y él le dice: quiero ir al trono de Dios a darle gracias por todo lo que me ha dado. El hombre camina, se abren las puertas, entra y llega a las puertas de oro. Y cuando llega a las puertas de oro, los ángeles le dicen: ¿a qué vienen? Y él le dice: vengo solamente a darle gracias a Dios. Y las puertas se abrieron. Él logra ingresar a las puertas, ya la luz no le molestaba, y cae de rodillas tirado en el suelo diciéndole: gracias, mi Dios, por todo lo que me has dado. Gracias por la vida que me has dado, gracias por la familia, porque has estado pendiente de mí, porque detrás de mí siempre has estado tú. Y el hombre empieza a llorar y a llorar y a llorar y se despierta. Está en el escritorio. Quiero decirle algo: la gratitud abre puertas. La gratitud abre puertas. Y quiero que vaya conmigo y me acompañe un momento a 1 Samuel 18:4. ¿Por qué lo llevo ahí? Porque quiero que vea un detalle en esto. En 1 Samuel 18:4 dice el título: Pacto de Jonatán y David. ¿Sí? Y en 1 Samuel 18:4 dice: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y las otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su tolabarte. ¿Qué le entregó? David hizo un pacto con Jonatán. Ellos hacen un pacto y Jonatán le entrega en señal de pacto
el manto, las ropas, la espada, el arco y el cinturón. Le entrega esos 4 elementos. Cada uno tiene un significado, pero no vamos a hablar de eso. Quiero que note que hizo un pacto de gratitud y de compromiso con Jonatán y con David. Y en 1 Samuel más adelante, 9:1, dice que pasado el tiempo, Jonatán se muere el rey, Saúl, mueren. Y pasado el tiempo, David, cuando es rey, un día en el palacio, dice que se acordó del pacto que había hecho con Jonatán. Cada vez que haces un pacto con Dios, cada vez que pones tu dinero en la casa de Dios, Dios se acordará de todo lo que tú has hecho. Se acordará. Y en ese momento dice que se acordó y le dice a su sirviente: habrá uno de la casa de Saúl en quien yo pueda hacer misericordia. Y el sirviente le dice: hay uno, está allá en la tierra del olvido. Y David le dice al sirviente: anda y tráelo, lleva de mis ropas, lávalo, báñalo, vístelo y tráelo al palacio. Cuando el hombre viene de vuelta, no lo puede creer. Él llega al palacio, se tira frente de David y le voy a decir algo. Él le dice: por el pacto que hice con tu padre Jonatán. Por eso le digo, Dios no se olvidará de las cosas que haces. Dios no se olvidará del dinero que pones. Dios no se olvidará de tus ofrendas ni de tus diezmos. Dios no se olvidará de cada una de las cosas que has hecho en fe para levantar la iglesia. No se olvidará. Y le dice a David: por este pacto que hice con tu papá, con Jonatán, te voy a devolver cada una de las cosas que la vida te quitó. Te voy a seguir sentando en mi mesa. Ya no comerás en ningún lado, comerás con el rey. Y de hoy en adelante vestirás las ropas del rey. Hoy le voy a decir algo: es un tiempo de ser parte, es un tiempo de pactar, es un tiempo de formar la iglesia y de sostener la iglesia. Porque en tiempos de oscuridad, Dios no se olvidará de cada sacrificio, de cada ofrenda y de cada pacto que hagas con Dios. No se olvidará. Salmo 20 dice que Dios haga memoria de todas tus ofrendas. Oiga lo que dice: que Dios haga memoria, que Dios no se olvide de tus ofrendas y de tus diezmos, que no se olvide de ninguna de ellas. Y por tu gratitud, porque pones con agradecimiento a todo lo que Dios te ha dado, porque en la iglesia de Dios te han dado luz, en la iglesia de Dios te han cuidado, en la iglesia de Dios han levantado tu familia. Por tu gratitud, que te dé conforme al deseo de tu corazón. Dios nunca se olvidará de lo que pones para edificar su iglesia y sostener su palabra. Bendiciones.
ser, con tu fuego abrasador, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
Puedo mirar cielos abiertos, puedo ver tu gloria, aun cuando todo dice no, tú dices sí, tú dices sí, tú dices sí, tú dices sí. Prepárate, Dios lo hará, Dios lo hará. No temas, yo profetizo que Dios lo hará, Dios lo hará, lo profetizo. Dicen no, tú dices sí. Saludos, bendiciones, bienvenidos a Iglesia en Casa. Hoy tengo un tema que es un tema sumamente importante, es un tema al que necesito que por favor le preste mucha atención, porque son de esos temas medulares con respecto a los temas de la fe, a los temas de la espiritualidad, a los temas de vida. Son de esos temas que son el núcleo de donde se desprenden muchas ramas: el rompimiento, el empoderamiento, la conquista, el éxito, la productividad. Recuerdo que ciertamente fui llevado a la iglesia cristiana a eso de los 7 años, una etapa muy linda de mi vida. Pasamos años muy interesantes, pero al igual que el pueblo de Dios, en algún momento uno entiende que va caminando, digamos que por la senda correcta, hasta que un día se da cuenta que algo ha dejado de hacer. En algún momento, cuando Jesús aparece en la tierra, en el libro de Mateo, por ejemplo, que Jesús aparece ya con sus 30 años, dando inicio a su ministerio, siempre me llamó la atención cuando comencé ya, como quien dice, esta etapa en el llamado, en el ministerio, en la asignación que se me ha dado. Siempre me llamó la atención algo que tuve que sufrir en carne propia, y de lo que quiero conversarle hoy, porque me doy cuenta que el éxito de la palabra, ojo, el éxito de la palabra de Dios no radica en ella misma. O sea,
La palabra puede ser sumamente poderosa, pero hay un condicionante en mí. Hay un condicionante en mí que podría hacer que, aunque la palabra que tengo al frente sea la palabra de Dios, no funcione en mi vida. Eso no lo aprendí de la noche a la mañana. Le estoy soltando algunas piecitas entre la conversación y la introducción. Le dije que yo me crié en una iglesia cristiana, evangélica, muy bonita, una iglesia de muy buen testimonio, de muy buenos fundamentos, pero que me sucedió o que nos sucedió como cuando Jesús llega en Mateo capítulo 4 y el primer mensaje que Jesús trae hacia los judíos, que era el pueblo que se le había asignado. Atención a esto, porque hay detalles que nosotros a veces en el cristianismo no entendemos. Por ejemplo, nosotros pensamos que cuando Jesús vino a la tierra, vino a predicarle a los gentiles, a los pecadores, al marihuano, al borracho, al adúltero, al fornicario, y sí y no. A ver, déjeme explicarle. Jesús vino a predicarle a un pueblo judío. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no eran pecadores. Claro que eran pecadores, pero hay un pero. La mayoría de los judíos eran conocedores de la palabra. La mayoría de judíos eran, por decirlo de alguna manera, cristianos congregantes. En otras palabras, si Jesús apareciera en nuestro tiempo, Jesús no aparecería hablándole al que no conoce la palabra. Jesús aparecería hablándole al que ya conoce la palabra. Luego, con el pasar del tiempo, el compás de la misericordia, el compás de la compasión, el compás del propósito de Dios se fue abriendo para muchos otros pueblos, pero en aquel momento Jesús viene para hablarle a los judíos, que en el contexto moderno los judíos serían los cristianos, los que conocen la Biblia, los que conocen los principios bíblicos, los que se congregan, los que van a una comunidad cristiana. Y Jesús aparece con un mensaje que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Toda una complicación en estas palabras que le acabo de mencionar. No es, la frase que le acabo de decir no es tan sencilla como parece. Cuando Jesús aparece diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado, es una frase sumamente complicada y profunda. A ver, ¿por qué? Porque los judíos de la época de Jesús, se entiende históricamente, cuando estudiamos la palabra, que eran hombres y mujeres que estudiaban la palabra. Eran hombres y mujeres que vivían por la palabra. Eran hombres y mujeres que se congregaban en una sinagoga. Eran hombres y mujeres que iban tras los principios de lo que los judíos llamarían Hashem, el creador del universo. En otras palabras, si el judío en la época de Jesús, cuando Jesús aparece, cumplía la palabra, vivía por la palabra, se congregaba porque estaba escrito que ellos se congregaban en las sinagogas y en los centros de estudios todos los sábados. Hacía obras de piedad, servía al prójimo. La mayoría, vuelvo y reitero, no es que los judíos fueran perfectos, pero la mayoría, 8 o 9 de cada 10 judíos que vivían en Jerusalén en la época, o en Israel en la época de Jesús, eran judíos que conocían la Torá, eran judíos que practicaban la ley de Moisés, las leyes de purificación, las leyes de los sacrificios. Eran judíos, ¿cómo decirlo, producción? Eran judíos que estaban apegados a una vida por la palabra. Ahora la pregunta es, si eran judíos que estaban apegados a la palabra, a las costumbres de la palabra y a las prácticas de la palabra, ¿por qué Jesús les dice arrepentidos? Si se supone que la palabra arrepiéntete se lo dice uno a un pecador. Es cuando uno va donde un alcohólico, un adicto, una persona que se ha excedido con los deseos de la vida y de la carne, y le dices, tienes que arrepentirte porque lo que estás haciendo está en los excesos de lo que nosotros o la Biblia llama el pecado. Pero ¿de qué tenían que arrepentirse los judíos si eran practicantes de la Torá? ¿De qué tenían que arrepentirse los judíos si eran hombres y mujeres que vivían en la práctica de las leyes? Eran hombres y mujeres que vivían
criando a sus hijos en la palabra. Es complejo. Es complejo poderlo conversar quizás en un programa o en una noche de iglesia en casa, pero sí me es muy importante decírselo. Porque le hablaba que aquel pueblo al que Jesús se encuentra cuando Él regresa y cuando Él se forma como rabino, como maestro de la palabra, y su predicación era: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. La palabra arrepentíos o arrepiéntanse o arrepentirse en hebreo es una palabra hebrea que se escribe teshuva. Esa palabra teshuva tiene varios significados, desde muy simples hasta muy profundos. Los griegos traducieron la palabra teshuva como metanoia. Vamos poco a poco. Jesús le dice a aquel pueblo: teshuva, porque el que no tiene, atención a los que están aquí en producción, pongan atención. Jesús le dice a aquel pueblo: teshuva, porque el que no tiene un teshuva no puede vivir y no puede disfrutar. ¿Qué acabo de decir? No puede vivir y no puede disfrutar del reino de los cielos. Tema complejo. El reino de los cielos no es el cielo. El reino de los cielos son las manifestaciones del cielo en la tierra. Como que yo diga: Costa Rica es un país gobernado por el reino de Inglaterra. ¿Es Costa Rica Inglaterra? No. Lo que estoy diciendo es que cuando digo Costa Rica está gobernado por el reino de Inglaterra, lo que estoy diciendo es que Costa Rica fue absorbido por un reino más grande, y las costumbres, el estilo y la manera de vivir de los ticos ahora será semejante al de los ingleses. Jesús dice: el reino de los cielos ha llegado. No dijo el cielo ha llegado, dijo el reino. La pregunta es: ¿qué es el reino? ¿Cuáles son las manifestaciones del reino? ¿Cuál es la idea? Aquí ya le estoy poniendo la cabeza caliente. ¿Cuál es la idea cuando se habla del reino? Porque el reino y el cielo no son lo mismo. Jesús dijo, el reino ha venido a la tierra. Lo dijo. Jesús dijo, el reino ha venido. ¿A dónde ha venido el reino? El reino. Pero no dijo que el cielo vino a la tierra. Una cosa es ir al cielo y otra cosa es vivir en el reino de los cielos. Estoy hablando aquí con un grupo de maestros y de eruditos que tengo en el canal de producción. Todos están tomando notas, todos están meditando. La pregunta, señores, que compete esta conversación que tenemos esta noche, es que es tema medular de lo que le quiero enseñar, porque le dije en la introducción que aunque yo tenga la palabra de Dios de frente, hay algo en mi vida que podría condicionar el hecho de que la palabra no funcione en mi vida. O sea, ¿cómo es posible que la palabra que formó el mundo no pueda funcionar en la vida de un mortal? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el detalle que podría anular, atención a esto, el poder de la palabra en mi propia vida? No vino el cielo, vino el reino. Para yo poder ir al cielo, yo necesito morir según los principios divinos para poder ir al cielo. Pero para vivir en el reino, yo no necesito morir. Porque Jesús dijo, el reino vino a la, y yo estoy en la. Quiere decir que si yo logro tener la llave correcta, yo puedo vivir en la, y el reino está en la, y yo puedo vivir en él.
que está en la, y yo estoy en la tierra. Pero ¿qué es el reino? El reino viene a ser la manera como el rey conceptualiza el territorio donde él y sus habitantes van a vivir. ¿Cierto o no? A ver, yo soy el rey Víctor II, porque ya el primer Víctor murió. Yo soy rey Víctor II. Y rey Víctor II vive en un palacio. Ocupo que hablen duro, don José, Rodolfo y todos los demás maestros eruditos de la fe. El rey Víctor II vive en un palacio. ¿Cómo es la cama que tiene el rey? ¿De medio metro? ¿De 1 metro? ¿O de 2 metros? Por eso se llama cama king. Hay cama individual, hay cama matrimonial, hay cama queen y hay cama king. ¿En cuál duerme el rey? Ajá. Pensamiento de rey, el reino. ¿Me van siguiendo? Pensamiento de rey, el reino. El rey vive en y duerme en una cama. Si ese reino bajara del palacio y viniera a visitar su casa, ¿qué tipo de cama creería usted que quisiera dormir el rey? En una cama king, porque él está acostumbrado a dormir en cama king. Por lo tanto, el rey le enseñaría a sus gobernados. La palabra súbdito suena un poquillo feilla, ¿verdad? Pero le enseñaría a su pueblo. Si el rey quiere que cuando él venga a visitarlo pueda dormir en algo que es acorde a su realeza, él le enseñaría a su pueblo a pensar como un rey. Y entonces, cuando yo llego a su casa y usted me mete en una cama king, ¿por qué usted tiene una cama king? Porque el rey un día le enseñó a pensar como él piensa. Y como usted piensa, como el rey piensa, usted vive como el rey vive. Duerme en la cama donde duerme, come la comida que come un, viste la ropa que viste un. Y entonces, cuando el pueblo piensa como el rey, vive como el rey, come como el rey, viste como el rey, entonces en el pueblo hay ¿qué hay? Un reino. Quiere decir que el reino del rey vino ¿a dónde? A la tierra. Cuando Jesús aparece en la tierra, aparece diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. La palabra arrepentido es teshuvah. Teshuvah significa cambia tu manera de pensar. En griego, metanoia. En hebreo, teshuvah. Traducido al castellano, cambia tu manera de pensar. Díganlo, los que están aquí en producción conmigo. Cambia tu manera de pensar. Ahora dígaselo al hombre. Vaya, dígale. Cambia. Usted que me está escuchando, dígaselo a su mujer, dígaselo a su marido. Vamos, dígale. Cambia tu manera de pensar. ¿Cuál era el problema entonces que tenía Israel en aquel tiempo? ¿Era un problema de pecado? ¿Era un problema de Biblia? ¿Era un problema de congregarse? ¿Era un problema de alabanza?
¿Era un problema de adoración? ¿Tenía un problema de qué? Cuando yo me crié en la iglesia evangélica, ¿se acuerda que de eso estamos hablando? Me crié en una iglesia muy linda. Pero me crié en una iglesia que me lo enseñaron muy bien. 3 o 4 cosas me las dejaron muy claras. A ver, vamos de nuevo. Para el rey poder vivir con su pueblo, tiene que enseñarlos a igual que. Ajá. Ahora, le pregunto, ¿algún día usted escuchará a un rey decir, no hay, no puedo, no tengo, eso no es para mí? Entonces, ¿por qué nosotros hablamos así? Yo conozco un rey, porque Génesis capítulo 1 dice que el universo está lleno de reyes. Yo conozco un rey que fue desterrado. Es un rey de un reino llamado el reino de las tinieblas. Ese rey no tiene. Ese rey no puede. No tengo. ¿Cuál le dije? Y no es para mí. No hay. Yo conozco un rey que no tiene. Yo conozco un rey que no puede. Yo conozco un rey que no es para él. Pero no es el rey que gobierna el universo. A ver. Los habitantes del reino hablan como su rey. Entonces, cuando yo digo no tengo, no puedo y no hay, digan conmigo, no tengo, no puedo, no hay. Cuando yo digo eso, la pregunta es, ¿a cuál rey estoy representando? Porque entonces yo crecí en una iglesia cristiana evangélica, no estoy hablando de una denominación, y quiero ser claro en esto porque un día estaba hablando yo, que yo crecí en una iglesia donde no nos enseñaron tal cosa, no nos enseñaron otra, y apareció ahí en el chat un palomo que no entendió lo que estábamos predicando y pensó que yo estaba hablando de una iglesia y de un pastor. Discúlpeme, no sea bruto, ubíquese. Estoy hablando de una iglesia en general, de un tiempo y de una dispensación. Hay cristianos que, como no pelean ni con el diablo ni con la suegra, andan buscando a ver con quién pelean. Y andan pegándose de predicaciones para andar peleando lo que nunca defendieron y lo que nunca fueron y lo que nunca hicieron. Pues entonces estoy hablando de una época de la iglesia donde yo, Víctor Palomo, aprendí claramente 3 cosas. A mí me enseñaron que yo no puedo, que yo no tengo, que no hay y que eso no es para mí. A mí me enseñaron, yo vengo de una época de la iglesia cristiana donde a mí me enseñaron que vivir en buenas casas no eran para cristianos, que tener buenos carros no era para los hijos de Dios. Yo vengo de una época de la iglesia donde a nosotros los jóvenes nos decían, estudiar es un asunto mundano, porque usted debe de dedicarse a la palabra, a la oración y a ser predicador. Yo vengo de una iglesia o de una época donde nos enseñaban que estar en la política era pecado, que ser jugador de fútbol era pecado, que tener dinero era pecado, que desear buena ropa era pecado, porque en aquel tiempo lo único que debíamos de anhelar y desear era el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y nos enseñaron a vivir condicionados donde no hay, donde no se tiene, donde no se puede, donde no, eso no es para mí,
Donde venga, señora, hable con su hijo, porque vemos que su hijo es un poco pretencioso y eso que su hijo quiere, eso no es para cristianos. Eso es para los hijos de Satanás, pero no para los hijos de Dios. A ver, los hijos de Satanás pueden tener buenas casas, el narcotraficante puede andar en un buen carro, el narcotraficante puede tener una buena casa, el narcotraficante puede comprar buena ropa, el narcotraficante puede comer las mejores comidas, el narcotraficante puede ir a pasear por el mundo, pero los hijos de Dios no. Por eso es que un día en un país de moribundos y de miserables aparece un pastor que rompe el esquema del pensamiento mediocre y todos, cristianos y no cristianos, se lo comen. Porque el narcotraficante puede andar en un buen caballo, pero el pastor no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si ese pastor es hijo de un rey, pregunto, don José, pregunto, Rodolfo, si ustedes fueran reyes, ¿en qué tipo de caballo andarían? En un pura sangre. Usted andaría en un jamelgo lleno de pulgas y de rasquiña y de, yo no sé, no está Melchor para que me ayude, pero usted andaría en un ruco viejo ahí que le pique y que con la pata podría. No. ¿En qué caballo andaría usted? ¿En qué caballo andaría usted si fuera rey? ¿En qué caballo? En un pura sangre. Ahora, si usted fuera rey, ¿qué tipo de caballos quisiera usted que sus hijos anduvieran? Entonces, ¿por qué si un hijo de Dios anda bien montado, otro se lo anda hartando? No, señores, en la iglesia no tenemos un problema de palabra, no tenemos un problema de alabanza, no tenemos un problema de adoración, no tenemos un problema de diablo, no tenemos un problema de demonios, tenemos un problema de pensamiento. Por eso dice la Biblia, tal cual es el pensamiento del hombre, ese es él. En otras palabras, usted come lo que cree que puede comer, vive lo que cree que puede vivir, se monta en lo que usted cree que se puede montar. El mundo no es injusto, la vida no es injusta. Lo que pasa es que lo que usted pensó ayer es lo que tiene hoy. Lo que usted pensó que Dios le podía dar es lo que Dios le puede dar. Dios no nos puede dar más de lo que yo no crea que Él me puede dar. Un día iba yo haciendo una gira pastoral y monté a un príncipe en el carro. Lo que yo no sabía, que el príncipe que llevaba la par mía tenía corazón de grillo, porque eso es bíblico. Ahora se lo voy a demostrar. Y vamos pasando por una mansión tremenda. Y el personaje que llevo yo ahí sentado, seguro haciéndome la gran gracia, me dijo: ¡Uy, mi pastor! ¡Qué casona más linda esa! Yo le dije: sí, viste, qué bonita. Y me dice: esas casas jamás serán para nosotros. ¿De a dónde, pelazón? ¿Usted qué cree, pastor? Le digo: no jamás serán para usted. Nunca serán para usted. Porque usted no puede vivir donde usted no crea que puede vivir. El problema no es que Dios no se la pueda dar. El problema es que usted no cree que Dios se la puede dar. Entonces, muchos cristianos tienen pleitos con los que hemos creído. Muchos cristianos persiguen a otros que lo único que hicieron fue atreverse a creerle a su rey. Pero deja de perseguir a otros, porque el problema no es que estás persiguiendo a otros, te estás persiguiendo a ti mismo. Porque el problema que tienes hoy es que no duermes en cama king, porque solo te crees digno de dormir en cama individual. ¿Cómo la ven? Apague y vámonos. Ya voy a botar la cama que tengo, dice don José. ¿Y por qué tiene esa cama? ¿Y qué cama tenés? ¿Qué tamaño tenés? ¿Individual? Individual. ¿Y usted no sabe lo que es dormir en una king?
aquí hay un hijo del reino, ya lo vieron. Los hijos del reino hay que sacarlos. Por eso le dije al principio que este es uno de los temas más importantes de mi vida. Ciertamente la unción que se manifiesta en mi vida es de rompimiento, de sanidad, de conquista. Pero todo eso comenzó un día que tuve que entender y creer que yo fui llamado a hacer esto. Los cristianos dicen, don José, usted que viene de la vieja guardia, los cristianos dicen, usted le pregunta a un cristiano, ¿usted cree que Dios puede sanar? ¿Y qué dicen? Ajá, y usted le dice, ¿y por qué usted no ora por los enfermos? Porque aunque ellos saben que Dios puede sanar, ellos creen que no a través de sus manos. Dios puede sanar, pero a través de las manos del pastor, no de las mías. ¿Cierto o no? Por eso es que pasan llamando a los pastores para cualquier vaina. Pastor, me duele la muela. Pastor, tengo la pata tiesa. Pastor, vi una sombra. Porque ellos creen que Dios puede sanar, pero no a través de sus manos. Como no creen que puede sanar a través de sus manos, no hay sanidad. Por eso usted es hoy lo que pensó ayer. Como ayer pensó que no podía, hoy no puede. Como ayer pensó que no tenía, hoy no tiene. Como ayer pensó que eso era para otros, por eso es para otros. Porque el problema, mi querida iglesia, es que el reino de los cielos no se puede manifestar en nuestra vida hasta que tú y yo no entendamos que el reino de los cielos se puede manifestar en nuestra vida. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 15. Si tiene la Biblia, don José y Rodolfo, ábranla en Génesis, capítulo 15, versículo 13. Porque me gusta a veces que comparta. Deberíamos de poner algunos micrófonos ambiente, Rodolfo, ahí para que se oiga la afición detrás a veces, ¿verdad? Entonces, vienen días, a ver, recapitulando, don José, Rodolfo, ahí entre que van leyendo, van conmigo. El problema de la iglesia y de los cristianos no es un problema. O sea, a ver, no es el diablo, don José, no es el diablo el que está condicionando, no es el diablo el que está reteniendo mi bendición. Es mi manera de pensar. A ver, Jesús llega a la casa de Jairo. La hija de Jairo ya está muerta. Y los que están en la casa de Jairo le dicen: no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. No fue un demonio el que le dijo a Jesús que no orara por ella. No fue el diablo que dijo que la hija estaba muerta. Eran ellos que dijeron: como la niña está muerta, ya no hay nada que hacer. No era un problema del infierno. ¿En cuál cámara estoy? En esta. No era un problema de infierno. Era un problema del pensamiento. Ellos, ¿quiénes? Habían enterrado a la niña, no Dios. Hay proyectos que tú y yo hemos enterrado que Dios nunca los enterró. Nunca. Fue usted quien abortó el proyecto que Dios nunca abortó. Fue usted el que cerró un negocio que Dios nunca cerró. Fue usted que abandonó un matrimonio que Dios nunca abandonó. Usted lo dio por muerto, pero no Dios. Usted se dio por fracasado, pero no Dios. Lázaro está muriendo y le dicen: al que amas está muriendo. ¿Y qué respondió Jesús? Lo que está viviendo no es para muerte. Pero lo enterraron porque no creyeron la palabra. Cuando yo entierro una historia es porque aborté la palabra. No es un problema de diablo. Vivimos en la casa que hemos creído que podemos vivir. Andamos en el carro que creemos Dios nos puede dar. Comemos lo que creemos Dios nos puede dar. No es el diablo quien ha condicionado lo que tengo, lo que como, lo que me pongo o dónde ando. Lo que ha condicionado lo que tengo, lo que como, dónde duermo, en qué ando, ha sido mi. Dice Isaías capítulo 55 verso 8:
los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos de los. Esto es un problema de pensamiento. Porque Dios quiere darme un caballo, pero yo digo, no, que yo no me merezco ese caballo. Yo soy una persona humilde. Yo la verdad es que lo que yo ocupo es una mula vieja. ¿Y qué quería darle Dios? Un pura sangre. ¿Y qué dijo él que podía tener? Por eso anda en mula. Pero entonces no critique a los que andan en corcel cuando su jupa le dio solo para pensar que podía andar en una mula. Ay, esa mujer, ese mujerón, eso no es para mí. No quiso yegua grande, le tocó una mula vieja. No se queje de la mula que tiene, es lo que usted creyó que podía tener. Señora, usted vio muchos corceles correr en la pradera. Usted vio caballos pura sangre. Hoy no se queje de ese jamelgo que tiene ahí sentado a la par. Es lo que es lo que usted creyó que podía tener. Lo que usted creyó que podía tener es lo que tiene. Esa mortadela vieja ahí sentada, eso es lo que hay. Dios me quiere dar. A ver, voy con algo importante. De hecho, ya casi comienzo a predicar. Esto es como así, como para calentar el ambiente. Esto no es un asunto de pensamiento positivo, voy a aclararlo. No, esto no se trata de que yo me pego los deditos de aquí con y me sintonizo con Acuario, Orión y No, esto no es un asunto, esto no es del secreto del libro, esto no es un asunto del pensamiento, esto es un asunto de alinear mis pensamientos con los pensamientos de Dios. Dice, como es más grande el cielo que la tierra, así son los pensamientos de Dios. O sea, el problema que tenemos no es un asunto de pensamiento positivo, es un asunto de coordinar mis pensamientos con los pensamientos de Dios. A ver, si yo les pregunto, ¿Dios es un Dios bueno o malo? Ajá. Y si Él es un Dios bueno, las cosas que le quiere dar a sus hijos son buenas. Entonces, si lo que Dios me quiere dar es, ¿por qué lo que tengo es malo? Algo no calza. Si tengo un Dios bueno que me quiere dar cosas buenas, porque lo que tengo son cosas malas. No es un problema de diablo, es un problema de que no estoy de acuerdo con mi Dios, con lo que me quiere dar. El rey David, ¿quién? El rey David mandó a llamar a Mefiboset y le dijo, venga para acá, le voy a devolver la ropa real, le voy a devolver las tierras, le voy a devolver la herencia, le voy a dar un buen sueldo por mes, lo voy a sentar en la mesa. Oiga lo que dijo Mefiboset. ¿Y quién es este perro muerto para sentarse contigo en la mesa? ¿Qué le dijo? ¿Quién es? ¿Qué le estaba diciendo Mefiboset? Dios, lo que tú me quieres dar, pon atención, esto se va a poner finito. Lo que tú me quieres dar, yo no lo puedo mantener. ¿Qué dijo Mefiboset? ¿Y acaso David le estaba diciendo que lo tenía que mantener? Yo no sé en qué parte de la historia usted creyó que lo que Dios le iba a dar usted lo tenía que mantener. El problema, mi querido José Luis Mora, Rodolfo Marín, es que nosotros creemos que el carro que queremos lo tenemos que pagar con la bolsa nuestra. Como la bolsa nuestra no alcanza, el carro no llega. Porque usted tiene un problema de creerle a Dios. Si usted le cree a Dios en el carro que le quiere dar, en la casa que le quiere dar, en los proyectos que le quiere dar, el que da el sueño paga el sueño. El que da el sueño, pero si usted cree que usted tiene que pagar el sueño, por eso es que nunca ha ido a viajar a Europa, porque usted piensa que usted lo puede pagar. Pero si usted fuera a viajar a Europa, el año siguiente Dios le va a dar los trabajos para que pague el viaje que hizo en diciembre. Pero no creo. Génesis capítulo 15, ¿se acuerda que estábamos ahí? Verso 13.
Entonces, ¿está conmigo, don José? ¿Está leyendo? Sí. ¿Está leyendo la Biblia cristiana? Porque usted suele andar algunas Biblias ahí medias enredadas. Reina Olera. Entonces, Mahoma dijo a Abraham. No. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, Genghis Khan dijo ¿quién dijo? Jehová. ¿Quién habló? Dios habló. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida allí. ¿Cuánto, don José? ¿Quién está hablando? ¿De qué le estaba hablando Dios a Abraham? Le estaba hablando de la esclavitud de Israel en Egipto. ¿Cuántos años le dice Dios que estaría en Egipto? Éxodo capítulo 12. Alguien que me acompañe a Éxodo capítulo 12, versículo 40. Éxodo capítulo 12, verso 40 dice, cuando lo tienen me dicen amén. Aleluya. De alguien puede decir amén. Aleluya, gloria. Vive. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ay, pero Rodolfo, no lo oigo, mano. Mano, no lo oigo. Papi, ¿qué está pasando? ¿Le falta fe? Papi, es que me está dejando botado, papá. Me está dejando botado. Hermano, Éxodo 12:40. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue, grítelo, José, 430 años. ¿cuánto le dijo Dios? 400. ¿Cuánto vivieron? 430. ¿Qué pasó? ¿Cómo que hay un desfase? No le digo una mala palabra porque estamos grabando. ¿Cómo que hay un desfase? ¿Hay un desfase? No, hay un horror. O sea, señores, Dios dijo serán esclavos 400 años. ¿Cuántos tuvieron esclavos? 430. Wow, falló Dios. Falló la palabra de Dios. Pero es que hay gente que me dice, profeta, usted me dio una palabra y su palabra falló. Entonces Dios es un falso profeta. Pero no salieron a los 400 años. Se chuparon 30 años más en esclavitud. ¿Qué falló? ¿Qué falló? Le voy a dar una señal. ¿Una señal de qué? ¿De qué? ¿De qué falló? Déjeme buscar acá. Libro de, Números capítulo 13, don José. Números capítulo 13. Verso 1 y 2. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, a cada tribu de sus padres, enviarán varones, cada uno príncipe. ¿Qué mandó Dios? Príncipes. Capítulo 13, libro de Números, versículo 27, Números 13, 27. Oiga lo que dicen los príncipes. Oiga los príncipes. Y contaron los príncipes todo lo que vieron. Llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel y da fruto. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es grande, las ciudades son grandes y fortificadas. También vimos ahí a los gigantes, a los hijos de Anac. ¿Va conmigo, don José? Verso 33. ¿Qué dice? Léamelo, don José, gritadito. También vimos allí gigantes. ¿Qué más? Hijos de Anac. Raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer. Suave. La palabra parecer era a nuestro pensamiento. Y éramos nosotros a nuestro pensamiento, ¿cómo qué? Como un grillo. ¿Cómo era? Vamos a leer el verso 33, don José, otra vez.
Desde el principio, ¿qué dice? ¿En cuál cámara estoy? ¿En cuál cámara estoy? Amada iglesia, que tenemos como 15 cámaras aquí, entonces no sé en cuál. En esta estoy. A ver, ¿qué dice? Ajá. ¿Qué vieron? ¿Cómo cree que eran las camas de esos gigantes? Ellos nunca se vieron durmiendo en la cama del gigante. Se vieron en las patas del gigante majados, porque ellos eran grillos. Mi pensamiento dice: esa cama no es para mí. En Números capítulo 13, verso 1 dice que enviaron príncipes, pero tenían corazón de... Hay cristianos que son príncipes, pero tienen corazón de grillo. Hay cristianas que son princesas, pero tienen corazón de grillo. ¿Cómo lo sé, pastor? Escúchelas hablar. Yo no puedo, comiendo zacate. Yo no tengo. Eso no es para mí. Esa iglesia que quiere construir el pastor es muy grande. Vale mucha plata. Demen. Pero yo nunca doy. Porque el grillo solo quiere que lee. Pero nunca. Porque no tiene. Porque no puede. Porque no es para él. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. ¿Cuántos años dijo el Señor? ¿Cuántos se quedaron? ¿Por qué? Porque los que un día tenían el ADN de conquistadores, el ADN era de conquistadores, tenían el pensamiento de esclavos. Y entonces un día, la crisis que vivieron los acostumbró a pensar en crisis. Un día a los 400 años, no te acostumbres a la crisis que estás viviendo, porque la crisis que estás viviendo solamente es temporal. Pero si te acostumbras a la crisis que estás viviendo, pensarás como la crisis, hablarás como la crisis y terminarás haciendo casa en la crisis. El problema no fue la palabra, el problema es que ellos se creyeron que la crisis era parte de su vida. Y pasaron de conquistadores a ladrilleros. Ellos eran los constructores de sus mansiones, se transformaron en ladrilleros de las casas de los egipcios. Pasaron de ser hijos a ser esclavos. Pasaron de ser herederos a ser endeudados. Y pasaron de hablar. Abraham es conocido como el padre de la. ¿Y ellos eran hijos de quién? Pasaron de ser hijos de la fe a convertirse en hijos de las circunstancias. Por un problema de... En otras palabras, mi manera de pensar anula, aborta y echa a perder los planes de Dios en mi vida. ¿Cuántos días, cuántos meses y cuántos años vivirás en la crisis? No lo determina el diablo. Diablo cochino, suelta mi casa, suelta mis finanzas, suelta mi... ¿Por qué no suelta una ofrenda a usted? Y le deja decir al diablo que deje soltar sus finanzas. Porque usted no suelta sus finanzas y se pone al día con Dios con las ofrendas y los diezmos, grillo. El problema que tienes es que todo lo quieres para adentro, pero no da, porque tu pensamiento es para adentro y no para afuera. Porque el pobre solo piensa para adentro, mas el próspero piensa en dar. Diablo, suelta a mis hijos, diablo, suelta a mi familia. No, no es el diablo, es tu manera de pensar quien tiene cautiva tu casa, tus finanzas, tus planes, tus hijos, tus sueños y tu futuro. Mi manera de pensar, vea todo lo que traía para predicar. Y apenas voy por la primera. Me están dando ganas de predicar. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe por qué le enseño esto? Porque con los años aprendí que usted puede zapatear toda la vida en la iglesia. Si por lo que usted zapatea no lo cree, no lo va a recibir. Usted puede gritar todos los cultos en la iglesia. Si por lo que usted grita no lo cree, ni se cree digno de recibirlo, no lo va a tener. Es un problema de pensamiento. Hay cristianos que zapatean por ser empleados, pero no zapatean por ser dueños de la empresa. ¿Cuál es la diferencia?
O sea, si para ser empleado tiene que zapatear, ¿por qué no zapatea para ser el dueño? Hay cristianos que ofrendan para no perder un trabajo, pero hay cristianos que nunca ofrendan para tener un negocio. Si para tener el trabajo tiene que ofrendar, ¿por qué diablo no ofrenda para tener el negocio? Es un problema de pensamiento. ¿Cuántos años dijo el Señor? 400 años. ¿Cuántos se quedaron? 430. Deje de atrasar el plan de Dios en su vida, mi querido hermano. Usted no tiene un problema de diablo ni de demonios. Mire ya, dejen a la suegra tranquilo. No es ella. No es ella. Si supieran ustedes lo que me regaló la suegra este día, el padre, esa mujer conmigo, yo a esa mujer la voy a broncear. Cuando se muera la voy a disecar en oro. Estoy hablando en fe. espero que se reporte la suegra ahora. Suegrita, ya sabe, ¿eh? Vea cómo la dejé bien parada. Hermano, no es el diablo, no son los demonios, no es el infierno. Tenemos un problema y nuestros pensamientos son capaces de anular, de abortar y de echar a perder la palabra, la promesa y los sueños de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Fue como comenzó la palabra y así comenzó el ministerio de Jesús. Jesús traía prosperidad. ¿Sí o no? Jesús traía milagros, señales, prodigios. Todos los que entraron en esa esfera de vida fueron los que creyeron que podían entrar en esa esfera de vida. Sí, todos, vaya, saque números. Pedro un día le dijo a Jesús: maestro, no tenemos para pagar los impuestos. Y Jesús le dijo: yo no tengo ningún problema con eso. Vaya, tire la cuerda allá y le va a salir un peje con la plata en la boca. Ah, no, pastor, pues eso le pasaba a Jesús, a mí no. Por eso no le pasa a usted, porque usted no cree. Lo que usted no crea que Dios le puede dar, Dios no se lo puede dar, punto. Mis pensamientos están abortando las bendiciones de Dios. Teshuvá, metanoia, cambia tu manera de pensar. Soy Víctor Palomo, esto es Iglesia en Casa. Lo mejor para los que creen está por venir. No importa en qué tiempo le estoy llegando, yo le estoy llegando con el aviso de una nueva temporada. Escúcheme bien, siempre que Dios va a traer una nueva temporada, Él te va a cruzar delante de un profeta, porque los profetas son el reloj de Dios para cambiar y alterar los tiempos y traer nuevas temporadas. De nuevo, siempre que Dios va a cambiar una temporada, siempre que Dios